Noches, Perú. Buenas noches, soberano. Pues hoy día, martes 30 de septiembre del 2025, informaciones, sobre todo opinión libre, independiente y democrática de su servidor de a pie, Leandro Tifú, para todo el Perú y para todo el globo terráqueo. Pues hoy día martes 30 de septiembre del 2025 tenemos muchos puntos en coyuntura, por supuesto la coyuntura política que se puede conversar, dialogar, sobre todo dejar opinión libre e independiente. Pues hoy día vamos a hacer una información en breve, sobre todo después de la información. Lógicamente, como siempre es mi característica, dejar opinión libre, independiente y democrática, y después de la información y de la opinión que doy, pues voy a subir a personas que quieren subir a dejar su opinión en cuanto a nuestra coyuntura política. Pues entonces doy espacio a la información y opinión. Pues hoy día, martes 30 de septiembre del 2025, informaciones nuevamente de su servidor, Leandro Tifú, para todo el Perú. Pues lógicamente vamos a tocar en el punto número 1, empresas. Lógicamente de la semana pasada es esta información, pero es bueno recordar a toda la población peruana que lógicamente que sigue la coyuntura política, que tengamos presente estos puntos importantes. Entonces, en el punto número 1, empresa encuestadora Ipsos de la semana pasada. Este es el resultado de intención de voto según la empresa encuestadora Ipsos. Rafael López Aliaga, según ellos, tiene el 10%. Según los señorcitos que ya nos están diciendo a quién vamos a votar o por quién se votaría, pues en el segundo puesto lo dan a la señora hija del dictador japonés, el 7%. En el tercer lugar le dan a un señor absolutamente desconocido en el Perú, solamente porque tiene el apellido Vizcarra. Pues según Ipsos le da el tercer puesto junto a la miserable Keiko Fujimori, junto a la golpista Keiko Fujimori, que ahorita está gobernando en el Ejecutivo y en el Legislativo. Pues en el cuarto puesto le dan al payasito peruano, al Zelensky peruano. Pues lógicamente estamos hablando de don Carlos Álvarez. Según señorcitos que se dedican a vender sus encuestas, al payasito Carlos Álvarez le dan el 4%. Pues en el quinto puesto a don Philip Burro o Philip Butter le dan el 3%. Pues en el sexto puesto le dan al señorcito que no sabe ni siquiera en dónde está parado, ni siquiera qué cosa sabe, qué cosa es gobernar en la libertad. Estoy hablando pues a don César Acuña, le dan en el sexto puesto con el 2%. Recalco, señores teledigitales de este canal humilde, pues lógicamente la empresa encuestadora de la primera, entre el jueves y el viernes de la semana pasada, ha lanzado esta encuesta. Según ellos, la intención de voto sería el siguiente: Rafael López Aliaga, el 10%, Keiko Fujimori 7%, Mario Vizcarra 7%, cuarto puesto Carlos Álvarez 4%, en el quinto puesto a don Philip Burro o a don Philip Butter 3%, y al sexto puesto le dan al señorcito que ni siquiera sabe hablar, a don César Acuña, con el 2%. Pues en el segundo punto vamos a tocar y sobre todo vamos a reflexionar de esta información. Excomandante PNP en retiro Francisco Rivadeneira recibe amenazas de su comando, o sea que de la Policía Nacional del Perú, por decir
que estarían comprometidos altos mandos de la PNP con el arreglo por lo bajo con el monstruo que está ahorita en Paraguay detenido, lógicamente por la policía paraguaya. Recalco el segundo punto, el excomandante PNP en retiro, Francisco Rivadeneira, recibe amenazas por decir que estarían comprometidos el alto mando de la PNP en el encubrimiento al monstruo y por supuesto a su familia también. Ha denunciado públicamente hasta ayer en entrevistas el excomandante PNP Rivadeneira ha denunciado y sigue denunciando las amenazas que tiene en primer lugar de su institución, por supuesto de los altos mandos y también amenazas de ciertas personas que él no sabe, pero sabe perfectamente que los altos mandos de la PNP, o sea, lógicamente de su institución, los que mandan y comandan, pues lógicamente está recibiendo amenaza por decir verdades y solo verdades. Entonces, y continuando la denuncia del comandante PNP Rivadeneira, dice que lógicamente los altos mandos estarían comprometidos en el encubrimiento del monstruo, pues lógicamente también denuncia cuando ya estaba prácticamente pisándole los pies al monstruo, el ministro del Interior de entonces, el señorcito Juan José Santibáñez, su brazo derecho de doña Dina Fujimori, lo retiró del cargo. Es más claro, no puede cantar el gallo. Ay, 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 usurpación pura y dura, cuando la gran mayoría de los altos mandos e incluso en el sector técnico o los subalternos de la Policía Nacional del Perú están comprometidos con actos o supuestos actos de corrupción. Eso no quiere decir que toda nuestra policía esté comprometido con todas las porquerías que está existiendo en el gobierno nuestro, pues para sacarse el sombrero, pues pocos serán en el sector de la jerarquía y en el sector técnico. Hay pocos y a ellos toca agradecerles infinitamente. Pues entonces, esta es la denuncia que hizo el comandante Rivadeneira a su institución en primer lugar, pues por otro lugar también tiene amenazas civiles, quiero decir, personas, ciudadanos que están comprometidos con este hecho tan grave que ha repercutido el Perú, América Latina y por supuesto en Europa también. Salieron titulares diciendo y lógicamente anunciando que ha sido capturado un secuestrador con el alias de monstruo y entonces estarían comprometidos altos oficiales de la Policía Nacional del Perú en su encubrimiento. Pues cómo nos manchan nuestra imagen como peruanos o como Estado, pues los que nos cuidan o los que nos cuidarían. Entonces, esa es la denuncia del comandante Rivadeneira. Lógicamente, vamos a regresar al punto número 1. Tenemos 3 puntos. 1, 2, 3 puntos para tocar. Y las personas, recalco, que quieran subir a este humilde podio, les voy a dar acceso para que den su opinión y sobre todo su reflexión para ayudar a abrir conciencias a nuestro pueblo, pues lógicamente de hace muchos años atrás, pero se ha agudizado el problema de la usurpación, del sicariato, de la extorsión. Estoy llamando de la extorsión de los que nos gobiernan, llámese ejecutivo o legislativo. Pues en el punto número 1 vamos a regresar. Entonces, según la empresa encuestadora Ipsos,
con intención de voto, pues señorcitos no son creíbles absolutamente, o ninguna empresa encuestadora no son creíbles, porque señorcitos nos están vendiendo, nos están induciendo por quienes se tiene que votar abril del 2026. Pues nosotros, como somos despiertos, sabemos de la realidad de las cosas, pues solamente se lee, se informa, y sobre todo al final dejamos reflexión para que peruanos que seguramente tienen mucho que decir en cuanto al desconocimiento de la política, pues ellos son los que caen según las informaciones de los falsos o de los pagados. Según Ipsos, lógicamente, en el primer lugar le están poniendo al cerdo farsante, mentiroso, calumniador, el calibre de político que ahorita está gobernando la municipalidad, y con ese currículum tan de farsante, tan de mentiroso, tan de calumniador, tan de inhumano, Ipsos le pone, dice que la población peruana le acepta en intención de voto, le da hasta la fecha, hasta la semana pasada, que fue viernes, que cerró lógicamente las encuestas, le da el 10% al cerdo de la municipalidad, y en el segundo puesto le da con el 7% a la zángana miserable japonesa, que nunca ha trabajado, que nunca ha pagado sus tasas en el Estado peruano. Pues según Ipsos, esos son los primeros dos puestos que están cubriendo pues la intención de voto. En el primer lugar, Rafael López Aliaga; en el segundo lugar, la señorcita, la zángana, la farsante, la hipócrita Keiko Fujimori. Y en el tercer lugar le da pues a un señor que se llama Mario Vizcarra. Es el hermano del lagarto, otro miserable que nos ha gobernado a punta de mentiras, a punta de bayonetas, a punta de inyecciones, a punta de sometimientos. Señorcito que no tiene, en cuanto la población consciente que sabe realmente hacer política o analizar la política, por el simple hecho que eso sí se le puede agradecer al lagarto. Yo no soy hincha de nada, para nada, ni siquiera el 1% del lagarto Vizcarra, pero sí el pueblo honesto le puede agradecer porque ha cerrado, ha tenido las talegas suficientes de cerrar a un congreso pestífero fujimorista que era igual que este congreso ahorita. Entonces, por el simple hecho que don Martín Vizcarra ha cerrado el Congreso de la República que le pedía la población honesta, pues por eso, por este hecho y los demás hechos, para mí todo ha sido con metodología de un gobierno fujimorista. Pues el pueblo dice, según Ipsos, le da pues a don Mario Vizcarra, al cambio de lagarto, porque estaba días atrás encarcelado, no sé por qué le sacaron, le dan el 7%. En el nombre de Martín Vizcarra le dan a su hermanito Mario Vizcarra, que no se sabe. El Perú no sabe quién es este señor. Es ingeniero civil, nada más sabe. Entonces, y en el cuarto lugar, Ipsos le da pues al payasito peruano, al Zelensky peruano, a Carlos Álvarez, otro fujimorista camuflado. Pues señorcito, pues en los tiempos de los Fujimori, de los Vladimiro Montesinos y comitiva, con su payasada, pues engañaba, atarantaba a los peruanos que pedían pan y libertad. Pues señorcito, otro fujimorista camuflado, según Ipsos, tiene el 4% de aprobación de voto o intención de voto. En el quinto lugar, a otro fujimorista indigno, miserable, calumniador, bocón, terruco, proterruco, que nos terruquea a nosotros simplemente por levantar nuestra voz de protesta en cambio de pan y libertad. Pues Philip Butter o Philip Burro. Ipsos le da el 3%. Según Ipsos o Ipsos,
tiene aprobación del pueblo peruano el 3%. Y en el sexto lugar, al otro burro del departamento, y es más, de la región La Libertad, un señorcito que tiene plata como cancha, pero ni siquiera sabe hablar, pero ni siquiera sabe explicarse. Según Ipsos, el pueblo le da pues el 2% de intención de voto, mirando o con miras a las elecciones del 2026 de abril. Este es la encuesta que hace pues la empresa encuestadora pagada. ¿Quién le paga o qué partido político le paga o qué líder político le paga? No le interesa, que no tiene un mínimo de aprobación. Si hay cierto dinero por lo bajo, Ipsos le pone en el primer lugar. Entonces, estos son los 6 preferidos, según Ipsos, que el pueblo peruano le daría el voto mirando a las elecciones del 2026. Les voy a recalcar a quienes todavía no tienen presente o de repente se han olvidado. Ipsos lo da en el primer lugar a López Aliaga con el 10%, en el segundo lugar a Keiko Fujimori 7%, en el tercer puesto a don Mario Vizcarra 7%, en el cuarto puesto le dan a don Carlos Álvarez el 4%, en el quinto lugar con el 3% le da a don Philip Batter, y en el sexto lugar le dan a don Acuña Peralta, un señorcito que no sabe hablar, que quiere ser presidente de 35 millones de peruanos. Este es el resultado de su encuesta de Ipsos. Según ellos, es la opinión o la aceptación del pueblo peruano. Pues, señores, amigos en general, ¿cómo es posible que estos miserables ya nos están poniendo los candidatos que nosotros tenemos que votar? Dice. Entonces, si estos señorcitos de la empresa Ipsos, empresa encuestadora, ¿por qué solamente hacen o preguntan de estos 6 candidatos o precandidatos? ¿Acaso no hay más candidatos que están punteando o están aspirando la presidencia para el 2026? No dice que tenemos, o el Jurado Nacional de Elecciones ha aceptado 43 partidos políticos. Pues a los 43 partidos políticos o los candidatos a la presidencia deben pues entrevistarle. Entonces, este es es una señal muy clara que estos señorcitos ya nos están regalando o ya nos están vendiendo, ya están buscando de lavarnos el cerebro para votar solamente estos señores, para tener presente en nuestra memoria. Ya están sembrando la candidatura solamente de estos señores y los demás candidatos no existen. Entonces el Perú o el pueblo peruano, el pueblo elector, tiene que centralizarse solamente con estos 6 candidatos. Pues nosotros no somos ciegos para saber pues a quiénes vamos a dar nuestros votos. Pues ninguno de estos nombrados, ninguno de estos miserables que está en la lista de Ipsos, por supuesto nosotros no vamos a votar. ¿Quién le habla? Pues tiene amplia conciencia política, razonamiento político. Todos estos señorcitos ya nombrados, que ni siquiera vale la pena nombrarles, pues son fujimoristas. Solamente se sacan la máscara y lógicamente se le ve ahí que son chacales de la zángana japonesa. Entonces, compatriotas, amigos teledigitales de este servidor humilde, les hace recordar que estos señorcitos ya mencionados son candidatos fujimoristas, se presentan con otra sigla política o con otra nominación política, al final siempre son fujimoristas. Pues vamos a descifrar en breve a a los 6 señorcitos que nomina Ipsos. Pues les pregunto y yo respondo, o yo me pregunto y me respondo yo solo. Ahora, Rafael López Aliaga, pues no es fujimorista. Pues cierto que es fujimorista. Keiko Fujimori no es una zángana miserable, usurpadora, terruqueadora, zángana miserable, hipócrita.
Por supuesto, es una zángana que quiere ocupar la máxima jerarquía de un país sin hacer méritos. Pues, don Mario Vizcarra, no me van a venir a decir que no es fujimorista. Martín Vizcarra, no me vengan con el cuento que decir que no es fujimorista. Es otro fujimorista, es un fujimorista camuflado. ¿Acaso ya nos hemos olvidado de su gobierno de lagarto? Que era un tremendo miserable que ha endeudado hasta 100 años y más a las generaciones venideras del Perú o a las nuevas juventudes que ya ha endeudado 100 años más. ¿Qué política ha aplicado don Martín Vizcarra cuando era presidente de paso, cuando era un ave de paso en la presidencia de la República? Y que no pase piola también don Martín Vizcarra si hacemos historia o analizamos un poquito cómo ha llegado a la presidencia de la República don Martín Vizcarra, alias el lagarto. Para mí, y lógicamente ustedes que no se olvidaron, también es tan igual como llegó Dina Boluarte al poder cuando era embajador en Canadá. Pues no estaba manipulando, usurpando, metiéndose de acuerdo por lo bajo para que le tumben a su jefecito, otro miserable extranjero, a Pedro Pablo Kuczynski. ¿Acaso ya no nos ha olvidado cómo ha llegado a la presidencia? Sacándole la vuelta a su jefecito, pero Pablo Kuczynski. Entonces el lagarto Vizcarra, que no pase piola, es otro, y para mí igual que Dina Boluarte. Solo lógicamente Dina Boluarte es más vil, asesina, por supuesto. Menos mal que el lagarto Vizcarra no ha asesinado pues a ciudadanos peruanos, pero de la igual manera de la igual manera ha llegado al poder pues don Martín Vizcarra. Así que otro fujimorista miserable que ha apoyado a un traidor más de 60 años que ha traicionado y ha robado al Perú. Llámese Pedro Pablo Kuczynski. ¿Acaso ustedes que saben de historia, acaso no han leído la historia cuando el general Velasco Alvarado le ha querido mandar al paredón por traicionero, por ratero, por corrupto, cuando estaba en años mozos Pedro Pablo Kuczynski? Pedro Pablo Kuczynski dijo exactamente: el presidente Velasco Alvarado me ha querido asesinar y yo he salido disfrazada, así ha dicho, salí disfrazada de monja en un auto en la frontera entre Perú y Ecuador. Si no podía salir de esa manera, en aquellos años el presidente Velasco Alvarado me hubiera asesinado. Él mismo dijo, y se fugó a sus Estados Unidos. Y después que le tumbaron al presidente Velasco Alvarado, regresó a seguir robando en sus años mozos el miserable Pedro Pablo Kuczynski. Y de ahí, de esa tienda política, viene el miserable lagarto Vizcarra. Pues ¿acaso tiene un buen currículum político el lagarto Vizcarra? Señores, todos o la gran mayoría, a mi criterio, el 95-96% de estos candidatos miserables han sido traicioneros, han sido traidores al Perú. Ahorita creen que, lógicamente, las personas que leen, que tienen un poco de memoria, sabemos que estos señores pues han desgraciado económicamente, han robado al pueblo humilde para que ellos vivan en su gloria económica mientras el pueblo sigue comiendo pan y agua. Entonces, recapitulando, el hecho del lagarto Martín Vizcarra, este señorcito viene de una tienda política que toda la vida ha robado al Estado peruano. Su líder número uno ha sido, o todavía sigue siendo, el miserable Pedro Pablo Kuczynski, que ha robado muchísimos millones al Estado. Ahora está pues todo viejito descuajeringado. Dice que no hizo nada, que por aquí, que por allá. Ahora es un angelito Pedro Pablo Kuczynski. De ahí, esa formación política tiene Martín Vizcarra. ¿Y por qué el pueblo peruano le da preferencia o le prefiere a él?
por el único gesto de haber cerrado, clausurado, pues a un Congreso tan vil como este Congreso que tenemos. Entonces, compatriotas, esta es la historia de don Martín Vizcarra. Pues otro día, este servidor nuevamente va a hacer una información dedicado exactamente a Martín Vizcarra, de todas sus atrocidades, de todos sus actos del latrocinio que hizo al pueblo peruano. No obstante eso, por el simple hecho que cerró el Congreso fujimorista pestífero, le da la preferencia. Pues, peruanos, ciudadanos, compatriotas, analicen a todos los candidatos o los precandidatos que quieren ser presidente a partir de 2026. Pues, señores, entonces este ha sido pues una breve reflexión en cuanto a Ipsos y sus 6 preferidos que ya nos están dando para recordarse de ellos, y de una u otra manera, según ellos, tenemos que dar el voto a uno de estos 6. Los demás candidatos no existen. Así que nos están ya haciendo el lavado de nuestras cabecitas o lavado cerebral para que estos señorcitos, lógicamente, tengan el voto de peruanos honestos que tienen rápido, se olvidan las cosas. Pues mi tarea va a ser hacer siempre recordar a los ciudadanos peruanos que no se olviden de su currículum delincuencial de todos estos señorcitos. Por ejemplo, el señorcito don Philip Butter, pues yo le voy a llamar en italiano. Su apellido, traducido, Butter es burro. Yo le voy a decir, pues, en italiano su apellido, don Philip Burro. ¿Saben qué procedencia política tiene? Pues todo el pueblo peruano sabe cómo piensa, cómo opina, qué cosa nos ha dicho otro terruqueador de primera, el bocón, el miserable que siempre ha sido fujimorista. Pues en su programa o en su canalcito Willax no circulaban pues autoridades corruptos, no se puede decir ni siquiera supuestos. No me van a decir que la señorcita fiscal Bamba no era una fiscal corrupta o no es una fiscal corrupta. Ahí no hay supuestos, pues. No hay supuestos. Esta señorcita, ¿cómo le ha sacado indebidamente al profesor Castillo de la presidencia, elegido en las urnas legalmente por el pueblo peruano? Entonces, este es la calidad de persona que quiere ser presidente. Philip Butter, la vez pasada, se fue a Puno, él sacando pecho, regresó. Qué desgracia de nosotros los peruanos que nos olvidamos rápido. Nos terruqueaba, sobre todo terruqueaba a los ciudadanos puneños o a los ciudadanos de Juliaca, diciendo por el hecho que ellos levantaron su voz de protesta, son terrucos, que por aquí, que por allá. Palabras exactas de este vil que quiere ser presidente. Estoy hablando de Philip Burro o Philip Butter. Pues ahora se limita a decir, ya no puede decir, ya no nos puede decir terroristas. Y este es el calibre de vocabulario o de difamador que es este señor prepotente. Él mismo ha dicho, este vil servidor de la mafia o de los mafiosos ha dicho, sin tapujos, sin vergüenza, y no tuvo ni siquiera un mínimo de respeto en decir, soy yo chancándose el pecho, yo puse cierta suma económica para tumbarle a un presidente legítimo que ha sido elegido por el pueblo peruano. Yo he invertido $130,000 para tumbarle a Castillo. Pues señores, tan claro está diciendo este señor que él que ha puesto dinero para tumbarle al profesor Castillo, al presidente legítimo. Pues la fiscalía, ¿dónde estuvo la señora fiscal Bamba, Liz Patricia Benavides Vargas, para que no sea llamado o para que sea llamado mínimamente a dar su manifestación? ¿Dónde está o dónde estuvo el fiscal interino
Villena, no recuerdo su nombre, de llamarle a este miserable que él mismo dijo que yo le he tumbado. Nadie, ningún rico, ningún ricachón me ha dado dinero, aunque si yo le he pedido. Yo saqué ese $130,000 de mi bolsillo para tumbarle a Castillo. Y yo le tumbé y yo me doy el gusto de decir que yo le he tumbado. Públicamente, este miserable que quiere ser presidente dice que Philip Burro o Philip Butter. Así dice y siempre dice. Pues ¿dónde está? ¿Dónde estuvo la señora Delia Espinosa en llamarle para que responda de sus hechos a este vil disque comunicador, Philip Butter? ¿Dónde está ahorita el interino Tomás Aladino Gálvez? ¿Por qué no le llama a este miserable Butters a dar su declaración en cuanto a la desgracia que está viviendo el pueblo peruano? Si estos miserables traidores, si estos miserables golpistas no hubieran hecho ese vil acto que le tumbaron al presidente legítimo, todas estas desgracias de marchas y marchas, asesinatos, sicariatos, extorsiones, etc., 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 yo estoy seguro que no estaría sufriendo el pueblo peruano. Y si estaría sufriendo muy, pero muy, pero muy, pero muy bajo. Quiero decir que estamos nosotros ahorita al tope. Quizás se tuviera, quizás todas estas lacras, toda esta desgracia social que estamos viviendo, o la desgracia de la delincuencia, que quizás yo no quiero ser demasiado positivo, pero quiero decir, de 100 actos de extorsiones o sicariatos, seguramente el Perú estaría viviendo con un 6, 5, 7, 8%, no como al 1000% que está viviendo. Choferes, cobradores del transporte público vienen asesinados por no pagar una mísera cuenta. Pues lógicamente estos miserables como Philip Butter o los miserables del Ejecutivo, los miserables parlamentarios fujimoristas, todos delincuentes, ellos han permitido para que el pueblo peruano llegue a esta desgracia social, política, económica que estamos viviendo. Ellos son los responsables. En el segundo punto, y voy después de esto, voy a dar acceso a las personas que quieran dejar su opinión independiente, libre y democrática. Les voy a hacer subir a este humilde podio de este humilde servidor. Pues si no hubiera ninguna persona después del segundo punto o después de la segunda información o después de la segunda reflexión, si no hubiera personas que quieren dejar su opinión, pues cierro información. Pues sobre todo, opinión, reflexión, para que reflexionemos en cuanto a nuestra desgracia social que estamos viviendo, porque estos miserables que nos están gobernando así lo han querido y ellos han previsto que esta situación va a pasar o va a vivir el Perú después del golpe. Dicho y hecho. En Lima, en el Perú en general, no hay paz. No hay paz. Los hijos de los limeños, los hijos de los peruanos, no pueden salir con paz y tranquilidad a sus trabajos, a sus estudios, y por consecuencia, los padres, las madres no pueden estar en paz mientras sus hijos están en la calle, seguramente trabajando o estudiando, y cuando regresan a las casas o a sus casas en altas horas de la noche por motivo de trabajo o de estudio, pues el papá o la mamá o los hermanos tienen que ir al paradero a recibirle o acompañarla a la hija o acompañarle al hijo que baja del paradero. Qué desgracia que no hay privacy. Toda nuestra privacidad ha sido violada, pues estamos compenetrados hasta el último cabello por los hechos delincuenciales, porque los que nos gobiernan permiten y no hacen nada. Pues vamos a tocar el punto ahorita número 2. El excomandante PNP en retiro. Para mí este señor tiene bastante conciencia, al menos por las entrevistas que le he escuchado, al menos de la manera como se ha explicado. El excomandante PNP en retiro, Francisco Rivadeneira, recibe amenazas por decir
que estarían comprometidos altos mandos de la PNP en los hechos del monstruo capturado por la policía paraguaya, según el comandante en retiro Rafael Francisco Rivadeneira. Los altos mandos le cubrían la maleta, le chalequeaban al monstruo, a él y a su familia. Este conocimiento tenía perfectamente cuando estaba en actividad el comandante PNP. Después que ha denunciado estas cosas, le ha llegado amenazas, en primer lugar, de su comando, quiero decir, de la alta jerarquía política. Pues no tienes que hablar. ¿Por qué denigras a la institución? Así ha dicho en varias entrevistas que ha sido entrevistados pues en los canales tradicionales el excomandante Francisco Rivadeneira. Pues después de esta denuncia que hizo el excomandante de la PNP, le llovieron denuncias, le llovieron amenazas. Pues también denuncia que cuando ya le estaba prácticamente pisándole los pies al monstruo, porque la tarea del comandante Rivadeneira era pues capturarle a este miserable monstruo que llevó, y es más, que ha llevado tantos lutos a familias en el Perú por los hechos que cometía, ya sea de sicariato y otros. Entonces el PNP, el comandante PNP también denuncia cuando le estaba prácticamente pisando los pies al monstruo, el ministro del Interior de entonces, nada más y nada menos, don Juan José Santibáñez, lo retiró del cargo. Más claro no puede cantar el gallo, pues están comprometidos altos mandos de la Policía Nacional, según el comandante Francisco Rivadeneira en retiro, y por supuesto todo para bloquear las investigaciones, y es más, para bloquear la captura al monstruo que todavía estaba en el Perú. Se enteró perfectamente pues el ministro del Interior de esa época, quiero decir de meses atrás, la mejor paga que le dio el ministro del Interior al comandante fue retirarle del cargo, mandarle, entre comillas, a cuidar un puente, como le mandaron una vez al señorcito ese, Harvey Colchado, que también es otro señorcito que tiene que rendir cuentas al pueblo peruano. Entonces, cuando él mismo, yo le he escuchado en una amplia entrevista, y seguramente más de una persona quien me está escuchando ahorita seguramente ha visto en la entrevista que lo hizo don Nicolás Lúcar a don Francisco Rivadeneira. Ahí dice, cuando prácticamente ya lo tenía en la mira para la captura de este miserable, lógicamente el ministro del Interior es el más. Don Juan José Santibáñez le dice, comandante, usted se va a otro cargo, se va a otro puesto, y se esfumó la captura. Palabras de la entrevista hecha por don Nicolás Lúcar y por otros periodistas. ¿Cuánto está contaminado nuestra policía? ¿Cuánto está contaminado nuestras autoridades? Nuestras autoridades son los que ellos tienen que velar por nuestra seguridad, pues cuando ellos dejan de velarnos, y es más, cuando ellos hacen finta que ellos nos cuidan, pues nos están apuñalando. Pues señores, estas autoridades que están en el gobierno ahorita no necesitan estar un segundo más gobernando, no necesitan un segundo más estar en el palacio legislativo o en el palacio de gobierno. Pues gracias a Dios que se está despertando pues la nominada generación Z, los jóvenes. Muy bien, eso me reconforta y reconforta al pueblo que está pidiendo a gritos sus derechos perdidos que sean recuperados, que piden respeto a los derechos humanos y sobre todo que
que están pidiendo libertad para poder vivir, trabajar como una vez cuando se vivía en paz. No importa, humildes, pobres, pero con paz. Ahorita no hay la paz, no hay trabajo, solamente hay conflictos y conflictos que los gobernantes fujimoristas y todos estos sicarios que nos están gobernando están haciendo fiesta cuando nosotros estamos siempre preocupados por nuestra libertad o por nuestra vida. Señores, entonces la Policía Nacional, en vez de cuidarnos, en vez de cumplir su labor constitucional, porque esto dice la Constitución, la Policía Nacional del Perú vela y tiene que velar por la ciudadanía, pues hace todo lo contrario. Pues para muestra un botón, días atrás ha sido despojado de su cargo don Víctor Sanabria, director general de la PNP. ¿Cuántos días? Casi 2 semanas se ha rehusado dejar el cargo, aún siendo expulsado ya del mando y del comando de la Policía Nacional del Perú. Él seguía tercamente en su puesto. Al final, hoy día ha sido relevado por otro señorcito miserable. Pues entonces, si uno vamos a escarbar o vamos a escudriñar qué alto mando o qué general pues tiene un currículum o una hoja de vida impecable, no hay. Entonces el sucesor que ya se fue, don Víctor Sanabria, entonces ¿quién toma o quién tomó el comando de la policía? Un señorcito terruqueador, inventor de falsos testimonios. Pues estoy hablando de Arriola Óscar, un farsante miserable que odia y detesta al pueblo peruano. Ese es la PNP del Perú. Ese es los mandos de la Policía Nacional. Uno peor que el otro. O voy a decir de esta manera, uno más peor que el otro. ¿Cómo ha sido de tan miserable o de vil miserable este señorcito, director de la Policía Nacional, Víctor Sanabria? No hacía trabajar como esclavos. Quiero decir, a estos policías que tienen que o tenían que cuidar a los ciudadanos de la vía pública, le mandaba a trabajar en construcción. La policía ha sido preparado por el Estado, por nosotros que pagamos nuestras tasas. Y para que lucre un señorcito mandándole 15, 18 policías a trabajar de albañil. ¿Y quién cobraba el dinero? El señorcito Víctor Sanabria. Entonces, en su puesto que ha dejado ya, porque no podía estar un minuto más en la comandancia de la PNP, entra otro señorcito, otro farsante, otro miserable, amiguito de Chibolín. El pueblo peruano sabe quién es este señorcito, ¿no? Si no me equivoco, es Granados su apellido, más conocido como Chibolín. Los sábados con Andrés, con decoraciones, viajes, regalos, regalitos, a don Arriola Óscar, que ahora es el más de la policía, amiguito de la pestilencia, amiguito de los fujimoristas, amiguito de los parlamentarios, amiguitos de los ministros, amiguito de la señora usurpadora, de la señora Dina Fujimori. Ese es el gobierno, esa es la policía. Vamos a bajar un poquito más y es más, vamos a ir un poquito más allá. Nuestros mandos de las Fuerzas Armadas, en el mando y en el comando, el ministro de Defensa, ¿no ha sido también un vil golpista en el tiempo del profesor Pedro Castillo? Las Fuerzas Armadas no han cubierto, no han apoyado a este vil golpe legislativo. La PNP, banda de miserables. No todos, no todos. Gracias a Dios que hay al menos un excomandante, Francisco Rivadeneira, que denunció a los altos mandos que encubren la captura del miserable, del monstruo
que metía en zozobra al pueblo peruano. El comandante Rivadeneira ha denunciado hechos con pruebas y al cambio viene denuncias y amenazas de su mismo comando, de sus mismos jefes. ¿Por qué? Por decir la verdad. Él también, por levantar su voz de protesta como nosotros, viene amenazado, viene callado. E incluso dijo que yo temo por mi vida, pero yo me voy a afrontar a estos miserables. La policía tiene que cambiar de una vez por todas. Frases del ex PNP, comandante Francisco Rivadeneira. Ya tenemos dos viles golpistas. La Policía Nacional del Perú y nuestro ejército peruano. Nuestro ministro de Defensa. ¿Queremos ir un poquito más allá? ¿Cómo está nuestro Ministerio Público? ¿Cómo está nuestra Fiscalía de la Nación? Teniéndole ahí miserablemente a una fiscal sin tesis o una fiscal usurpadora, una fiscal farsante, una fiscal corrupta y todavía vuelve. ¿Queremos ir un poquito más allá? ¿Cómo está nuestro Tribunal Constitucional? Todos esos tribunos no están ahí puestos por parlamentarios fujimoristas o por parlamentarios supuestos delincuentes, vamos a decir supuestos. En ese parlamento que tenemos, no tienen el mando y el comando los parlamentarios fujimoristas, sea de izquierda o sea de derecha, son fujimoristas. La Defensoría, el Ministerio Público, la Defensoría es otro señorcito puesto por la política, puesto por la mafia. Vamos a bajar un poquito más abajo. Nuestros presidentes de regiones, la gran mayoría. Ahí está uno de los abanderados de la corrupción, el analfabeto ese que tiene 5 o 6 universidades. Don Acuña Peralta César, un farsante que quiere ser presidente, un dañado, un adefesio, un descuajeringado. Pregúntale qué cosa opina de la situación del sicariato, de la situación tan grave que está viviendo el país. Te responde otra cosa. Pregúntale de economía, pregúntale de educación. Es ingeniero químico. Hay que preguntarle en cuanto a su sector. No sabe ni siquiera decir. No sabe ni siquiera opinar en cuanto a lo que sabe. ¿Se recuerdan ustedes la entrevista que le hizo don Beto Ortiz? Cuando le preguntó qué cosa entiende por química. Le dijo 4 estupideces que ni siquiera se le entiende. Con ese calibre de imbecilidad quiere ser presidente del Perú, gobernar a 35 millones de peruanos. Señores, estamos en una situación que tenemos que cambiar esta racha, porque más allá, más del fondo, no se puede llegar. La calidad de políticos que tenemos, pero también reconforta al pueblo peruano. A mí en particular me reconforta mucho de un momento a otro, cuando ha sido demasiado vil la usurpación, salió la última chance o la última carta o el último as que hemos tenido o que tenemos. La generación jóvenes, los juveniles, los jóvenes sobredenominados la generación Z. Gracias a Dios, 3 manifestaciones he seguido con atención en cuanto a la manifestación encabezado por nuestros jóvenes a raíz del vil sometimiento a los seguros de pensión, que todo el mundo tiene que estar sometido a las pensiones miserables que pretenden dar los parlamentarios bajo el mando de los fujimoristas. Y se viene y se reviene otras marchas del sector de transportes, otras marchas de los jóvenes
sobredenominados la generación Z, tenemos, menos mal, la última carta o el último as, pero ese última o esa última chance que tenemos, yo creo que el pueblo peruano no lo va a quemar, no lo va a fulminar, se va a poner firme en sus decisiones y todo el mundo tiene que apoyar a los jóvenes o los jóvenes van a apoyar a todas las manifestaciones. Cuando estos miserables llegó pues a su máxima, a su máxima expresión, sus actos de robos, salen los jóvenes a decir basta cuando es demasiado, demasiado. Pues compatriotas, entonces, sobre todo, recalco, ha sido una información, sobre todo, opinión y reflexión para dejar al pueblo peruano que estamos mirando ya las elecciones del próximo 2026 que se nos viene en abril. Entonces tengamos presente, señores, seguramente tenemos todavía tiempo para analizar los 43 partidos políticos que se presentan para el 2026, pero la gran mayoría son fujimoristas, son satélites del fujimorismo. Si uno se escarba un poquito más o se rasca la piel de estos candidatos, adentro se le encuentra la K de caca o la K de fujimorista. Entonces, gran responsabilidad de nosotros de saber votar o saber votar a la plancha presidencial, sobre todo con todos estos cambios de leyes que han hecho los parlamentarios fujimoristas de la actualidad. Pues ahorita el parlamento, que está dividido en dos cámaras, sea de diputados o senadores, ellos van a tener la voz y el voto. Y el presidente solamente va a ser otro sometido. Entonces, reflexión para dar o saber si vamos a dar pues a un presidente que quizás va a ser tembleque o débil, o vamos a poner a una buena plancha en el Senado para que decidan, pues, porque si el Senado o la Cámara de Diputados saben perfectamente, no está de acuerdo con el presidente, en dos movidas le pueden sacar al presidente. Entonces, todo este cambio han hecho los señorcitos que quieren estar todavía clavados en el poder, sea en el Congreso, sea en el Ejecutivo, y con todos estos hechos delincuenciales que ya tienen, que pasarán para la historia de sus vidas y para la historia del pueblo peruano, este señorcito sin tapujos se están recandidateando de nuevo. Por ejemplo, dice que el señorcito, el brazo derecho de la señora Dina Fujimori, quiere ser senador. Estoy hablando de don Juan José Santibáñez. Y el otro señorcito, otro vil miserable que quiere matar a su opositor. Estoy hablando de don Rafael López Aliaga, quiere ser presidente, dice. O sea que usted, yo, que no estoy de acuerdo en su credo o en su línea política, va a matar, va a asesinar. No quería, estaba incentivando a matarle a un periodista. Ese es el calibre de persona que quiere ser presidente. Pues, si vamos a analizar de todos estos candidatos, según Ipsos, todos son viles, que no tienen un mínimo de moralidad. Pues señores, gran reflexión. Pues entonces, si las personas quieren subir a dejar su opinión, les voy a dar espacio. Voy a invitar a ciertas personas. Si no responden dentro de 3-5 minutos máximo, cierro programación. Voy a ver a quién le invito. O manden su invitación, yo le subo. A ver, a un señor o a una señora, Inca Perú, que dice, le he invitado. A ver si quiere subir a dejar su opinión. A ver, otra persona. A ver.
A ver, si hay alguna persona que quiera dejar su opinión, mande su solicitud, le subo, ¿eh? Ahí vamos a ver si este señor. Acá veo a una señora Flyer, la conozco. Ahí vamos a ver si la señora Flyer quiere subir. Bueno, he invitado a ciertas personas. Espero 60 segundos. Ahora, por acá dice, un señor dice pacificación, pero no nos confiemos. Acá dice otro señor, dejemos, perdón, acá no tiene nombre este señor, o no leo. Dice, dejemos que las lacras senderistas adoctrinadas en el colegio, no sé, no sabe ni siquiera escribir este señor, ¿qué cosa dice? No sé. Acá Cachete dice, pasado, el terrorismo dejó muchos muertos, niños sin padres y muchos desplazados. Ciertamente, el pueblo peruano recuerda de ese vil terrorismo, de los 20 años de terrorismo que ha vivido el Perú, pero también según investigaciones neutrales, gran porcentaje de ese terrorismo le ha creado el gobierno fujimorista. En ese estoy bastante de acuerdo. Ok, compatriotas, amigos en general, pues hoy día 30 de septiembre del 2025 ha sido una información relámpago. Sobre todo, les he dejado opinión libre, independiente y democrática para analizar la información y no caer en las redes, pues, de estos farsantes que nos quieren nuevamente engañar. Entonces, nos estamos comunicando. Mañana nuevamente salgo en vivo, pues informándoles y nuevamente dándoles espacio a las personas que quieran dejar su opinión. Por ahora, entonces, me despido de ustedes y esperando cuanto más antes posible el Perú recupere pues la justicia, la verdad y la lógica. Sobre todo, recuperar los derechos humanos que ha sido violado y perdido en el Perú. Como siempre, Dios bendiga a cada uno de ustedes. Dios bendiga a todo el Perú. Dios bendiga a todo el globo terráqueo. Amén. Hasta mañana.